Entonces usted se ha enfrentado con un espíritu africano. Cuando el Señor entonces le activa esa lengua, es que usted está reprendiendo espíritu. Espíritu africano. Literalmente el Señor me ha sacado de mi cuerpo y me ha llevado a lugares. Y cuando llego a esos lugares, reprendo espíritu en lengua. Wow. Dios te bendiga, que te guarde, te habla el ministro Christopher Aquino como siempre, y de tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Como siempre traemos invitados nuevos para traer palabra que puede edificar tu espíritu y también tu vida espiritual. Así que yo voy a dejar que el ministro Kelly de Jesús esté presentando esta bella audiencia. Amén. Dios te bendiga, mi hermano y amigo Christopher, Amén. Evangelista. Estamos aquí para aportar de la palabra del Señor y de las visiones que hemos visto en el reino espiritual. Mi nombre es Kelly de Jesús. Para todos los que no me conocen por las redes, que sepan mi nombre, gloria a Dios. Pero estamos aquí para aportar algo al reino espiritual a aquellos hombres de Dios, a aquellos evangelistas, los pastores, que han tenido mucha experiencia con el Señor, que sepan y su fe cada día crezca más. Amén. Amén. Ya escucharon, así que no te muevas. Así que comparte este video, dale like, porque yo sé que va a ser gran edificación para ti. Así como a preámbulo dejará que el de Jesús que esté leyendo la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 2. Y la palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así. Y se le apareció, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego, y la salsa no se consumía. Amén. Amén. Wow, tremendo. Y Kelly, ¿Cómo fue el llamado de Dios para su vida? Bueno, mi hermano Christopher, el llamado, cuando Dios me llamó como profeta y me bautizó con el género de lengua angelical y lengua de fuego, Sí. yo empecé en la montaña de oración. La montaña. Cuando empecé en la montaña de oración, subíamos todos los fines de semana a la montaña. No teníamos dónde orar, teníamos la montaña clandestina, no había nada, no había una ojecín, no había nada de cubrirse. Orábamos debajo de una mata de mango en la montaña. Y en una ocasión subíamos todos los fines de semana a clamar a Dios, Sí. y a buscar a Dios y a orarle a Dios. Noche entera completamente. Wow. No era que oro 2 horas, no. Nosotros empezábamos a las 10 de la noche y bajábamos a las 6 de la mañana de la montaña. Dios mío. Y en una ocasión empiezo a clamarle a Dios que yo quería ver una señal. Y le dije, Señor Jesús, yo quiero ver una señal de parte tuya en esta noche. Wow. Bueno, pasó 1 hora, pasaron 2 y seguimos rompiendo el reino espiritual. Yo seguí clamando lo mismo, sin variar, clamando lo mismo, Sin variar. sin variar nada. Y vi que el cielo se alumbró en una ocasión. Y cuando el cielo se alumbró completo, salió una bola de fuego Wow. y cayó en la montaña. Alumbró la montaña completa. Dios mío. Completamente la alumbró. Y esa noche fue tremenda. Sentimos el Espíritu de Dios que estaba ahí Jesús literalmente en ese lugar. Dios mío. Y hubo un cambio, porque todos teníamos miedo antes de que pasara eso. Todos teníamos miedo. Y después de ahí la vida cambió. Después de ahí clamábamos con libertad, orábamos con libertad en la montaña. Pero cuando el Señor me llamó, que a eso que vamos, Sí. que no hablaba en lengua todavía, ¿No hablaba lengua? no hablaba nada en lengua. Wow. Y después de ahí empezamos y seguimos clamando. Duramos como 1 mes más viajando a la montaña. Cuando fuimos la próxima vez, Sí. después del mes, el próximo fin de semana, le digo a los hermanos, vamos a la montaña el sábado. Fuimos el sábado. Dios mío. Eso de las 3:30 de la mañana, ¿Qué ha acontecido? bueno, me siento un poco agotado, porque ya habíamos orado como de las 10 de la noche, y ya eso de las 3:30 de la mañana, 3:30, Sí. me quedo recostado en la mata de mango, en el tronco de la mata de mango. Cuando estoy en el tronco de la mata de mango, siento algo que se para delante de mí. Wow. Abro los ojos. Cuando abrí los ojos, vi un león que se me paró en el frente. Un león, literalmente. Un león literalmente con mis ojos, sí. Wow. Literalmente. El color que tenía ese león
era como de oro. Uf, Era algo tan lindo que no encuentro cómo explicarlo de tan lindo que era cuando lo vi. wow, ¿y cómo usted reaccionó entonces? Pero cuando vio la inmediatamente yo me sentí grande. Mi cuerpo cambió. Me sentía como un gigante y me puse de pie. Cuando me puse de pie, el león se paró en dos patas y me abrazó. obra? Wow, Y ahí yo empecé a hablar en lengua, uf, en lenguas extrañas. Dios mío. Yo hablo la lengua angelical y hablo la lengua de reprensión. Dios mío. Y también el Señor me habla a mí en lengua y le habla a los demás en lengua a través de mí. Pero no tan solo eso, que también el Señor me dio el don de interpretación de lengua ahí mismo. El don de interpretación. El don de interpretación de lengua. Yo hablo la lengua y la interpreto también. Dios mío, pues esas son dimensiones que uno alcanza a través de la oración. Esas son dimensiones que se alcanzan a través de la oración. Una oración continua. No una oración que oro una hora o dos y dejo de orar. Una oración continua a Dios. En los lugares incómodos, Dios se manifiesta. En la montaña. Por eso muchos evangelistas, predicadores, decimos en estos días, Dios está donde quiera. Claro, Dios se consigue donde quiera, está donde quiera. Pero hay lugares especiales. Por eso Jesús, después de cada sermón, de cada prédica, iba a la montaña a orar. Wow, entonces, ¿qué le motivó a usted ir a esa montaña a orar para buscar esas dimensiones, esos niveles que usted tiene en Dios? Bueno, fíjate, desde niño viene sucediendo algo conmigo. Cuando yo tenía los 9 años aproximadamente, Sí. a mí me salió lepra. Yo tenía lepra en mi cuerpo. ¿Lepra? Lepra. Desde la cabeza hasta los pies. Wow. Lleno de llaga. Mi cabello yo lo perdí. Wow. Mi piel, yo perdí todo de mi piel. Todos los días recuerdo que mi mamá había muerto. Mi mamá había muerto, yo tenía 4 años, alrededor de 4 años. Sí. Y cuando yo tenía esa lepra, la esposa de mi papá, que mi papá se había casado, me sacaban al sol. Eso de las 9 de la mañana. Wow. La cama, todo había que lavarlo todos los días. Ya cuando me ponían en el sol, ponían uno de los otros hermanos míos a empantarme la moca con una rama. Wow. Con una rama de esa tú cortas una rama de una mata y me la ponían a que me empante la moca. Recuerdo en una ocasión que llegó el abuelo mío a casa y le dijo a mi papá, le dijo, ese niño se te va a morir, es bueno que tú te prepares con tiempo, porque ese niño se te va a morir. Y yo en ningún momento sentí tristeza ni sentí nada, Wow. no sentía tristeza. O sea que desde niño yo vengo recibiendo eso de parte del Señor. Wow. Entonces el enemigo a usted le quería quitar la vida desde pequeño, esos ataques, esos levantamientos. Porque el Señor tiene un propósito grande con usted. Sí, entendí eso, que el Señor tenía un propósito conmigo porque vine desde niño mostrándome cosas extraordinarias, cosas tremendas, cosas que son difíciles de creer, que para entrar en esas dimensiones, a cualquiera que sea pastor, evangelista o quien sea, yo lo invito a que viva en un nivel de oración. ¿Y cómo se puede lograr, por ejemplo, tener un nivel de oración? Por eso sabe que esa gente grande en Dios como Tibillosa, Juan Carlos Arias, son gente que duran 3, 4, 5 horas. ¿Sabe? Que dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Cómo se puede lograr orar 3, 4 y 5 horas? Fíjate, para lograr 4 o 5 horas en oración, primeramente hay que empezar con los ayunos. Con los ayunos. Primeramente hay que empezar con los ayunos. Porque la misma Biblia dice que Dios no trata con carne, sino trata con espíritu. Sí. Y para vivir una vida en el espíritu debemos empezar con los ayunos, para que la carne mengue y el espíritu crezca. Sí. Entonces, llegamos a una dimensión que ya no sentimos la carne, no sentimos los deseos carnales. Y cuando ya se nos van quitando los deseos carnales, entonces entra lo que es el crecimiento espiritual, donde Dios empieza a mostrarnos cosas. Wow. O no a mostrarnos el espíritu que es en nosotros. Empieza a mostrarnos cosas extraordinarias, lo que va a pasar, cosas que no va a pasar a nosotros mismos. Si tú mañana vas a orar por una persona y se va a sanar, Dios te la muestra hoy. Sí. Wow. Por eso dice la Biblia que lo que usted busque en secreto será manifestado en público. En esos niveles de oración no es preferible a veces que se tire fotos, porque usted está en oración, usted está buscando en el secreto. Como usted está buscando en el secreto, usted tiene que buscarlo en secreto para que al día siguiente, lo que Dios le va a mostrar esa noche, es lo que va a pasar en esa actividad el día siguiente. Dios mío, entonces pues, yo estoy viendo en este tiempo, Kelly, ministros que suben al monte a grabar
y a tirarse fotos. Eso está mal delante de Dios. No, eso está mal delante de Dios, porque usted está buscando a Dios en el secreto. Ahora, después que usted está en el público, Sí. usted puede tirar la foto para que la persona vean lo que Dios está haciendo. Wow, tremendo. Entonces, vengan al arrepentimiento, porque hay personas que aún se van a matar, hay personas que tienen deuda, Wow. hay personas que tienen problemas, Sí. aún hay personas que tienen familiares con espíritu inmundo. Wow. Entonces es necesario, cuando usted esté en la prédica, usted tire la foto para que la gente vea lo que Dios está haciendo en el mundo. Wow, tremendo. Entonces, Kelly, cuando usted compró la montaña, ¿y qué había en esa montaña? O sea, porque tú sabes que cuando tú compras un territorio, el enemigo se enfurece, se levanta contra esa persona. Fíjate, Christopher, en esa montaña lo que había era monte. Bauco, Gordo, monte completamente, una montaña virgen, como dicen por ahí. Wow. Una montaña que por ahí no andaba personas, por ahí no andaba gente. Y el sol de hoy todavía no anda, todavía subo yo y suben los hermanos. Y subimos a buscar a Dios, pero por ahí es una montaña virgen completamente. Wow, entonces, por ejemplo, en ese monte, tú sabes que los montes se ungen para que Dios pueda estar en ese lugar. Como en este tiempo hay muchos montes que en este tiempo ya no están funcionando porque la gente entra en pecado, entra con falta. Para entrar en ese monte, ahora, ¿en qué está bien santificado o entrar normal así más o menos? Fíjate, el monte es para cambiar, para aumentar el nivel espiritual, en oración, para entrar a ese monte. Bueno, la primera vez que entramos se ungió el monte, lo ungimos, andamos en la montaña entera. No es una montaña que yo la agarré y es ajena, yo no sé de quién es. Esa montaña simplemente yo la compré para el Señor. Para el Señor. La compré para el Señor, para buscar a Dios. Y todo el espacio que se compró, que es alrededor de 12 tareas de tierra, Wow. lo ungimos, todo alrededor. Hicimos un cerco de alambre, toda la montaña, y se ungió. Llevé unos pastores, lo ungimos completo, y después de ahí entonces entramos a la montaña. Wow, tremendo. Entonces, más experiencia que usted ha tenido con el Señor, sea un encuentro, visiones, por ejemplo, en el mundo espiritual. Bueno, yo en encuentros personales con el Señor, yo he tenido varios. Varios. Sí, varios encuentros personales con el Señor. ¿Cómo cuáles? En una ocasión yo vivía en Valgarrizo, yo vivía en una casita pequeña. Vivía de un primo mío, el primo mío me dijo, ya tienes que buscar dónde mudarte porque ya tú estás grande, Sí. ya tú eres un hombre. Bueno, le dije al primo mío que me prestara un solar que tenía muy pequeño. Sí. Y habían hojas de zinc viejas que no las usaban. Y le dije, bueno, pues présteme esas hojas de zinc para yo hacer una casita. Y me dijo, está bien, yo te ayudo. Me hizo una casa de zinc, no tenía piso, Wow. era de tierra. La cercamos de zinc y la techamos también de zinc. En una ocasión en esa ocasión yo estaba pasando una situación muy difícil. Sí. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Wow. Ayúdame a salir de este proceso. En una ocasión empezó a llover, eran las 9 de la noche, aproximadamente. Y yo le dije a unos amigos que estaban ahí, le dije, pues yo me voy a acostar ya, nos vemos mañana. Cuando me fui, había que cruzar una caña antes de llegar a la casa. Crucé la caña, subí, porque había que subir como unos escalones, y subí a la casita, abrí mi puerta y me acosté. Wow. Una camita sándwich muy pequeña que se usaba mucho Sí. en esos tiempos. Y cuando me acuesto ahí, en la casa no caían goteras. Ay. Y inmediatamente me acuesto, empiezan a caerme 3 goteras sobre mí, fijamente ahí. Me senté en la camita y le dije, Jehová, si es para yo estar pasando este proceso, mejor quítame. Wow. Le dije esa palabra porque me veía en una situación muy difícil. Sí. Volví y me acosté. Y las goteras me seguían cayendo. Christopher, no pasaron 5 minutos y la cama se levantó. Conmigo encima, literalmente, Wow. se levantó. Y cuando se levantó, hice así, levanté la mano y le topé al zinc. Dios mío. Cuando le topé al zinc, el agua se paró. Uf. Y literalmente volví otra vez y me puso en el piso. Wow. Lo que me levantó, que entiendo que fue el Señor, bajó la cama nuevamente y ya no me cayeron más goteras. Wow. Literalmente, eso lo hizo el Señor. Dios mío. Y otra experiencia que uno como, la trayectoria como cristiano siempre tiene como ataques que le visita espíritu de muerte, que quieren matarte, sea
manejando en el vehículo, como usted tiene vehículo. ¿Usted puede contar alguna experiencia que le ha pasado? Sí, claro. Bueno, en una ocasión yo iba bajando en la Charles de Gaulle, crucé Villamella, el túnel por debajo, y cuando voy cruzando el túnel, eso de las 7:30 de la noche, ya estaba bien oscuro en esos tiempos, era como en el tiempo de diciembre. Sí. Veo un muro que se me atravesó medio a medio a la calle. Hay una funeraria en esa misma calle de Jacobo, Sí. y se me atravesó un muro como color entre negro y gris. Wow. Pero salió una lengua de mí y el muro se explotó. Literalmente. Literalmente lo vi, ese muro así. Se me atravesó como un muro de esos que ponen en la calle, Sí. de esos amarillos. Ese muro se atravesó en la calle así, literalmente. Y salió una lengua de mí y el muro desapareció inmediatamente. Wow, entonces hay un misterio en la lengua, porque hay lengua para represión y hay lengua que tú hablas misterio con Dios. Entonces esa lengua que tú tienes fue de represión en el instante. Jehová te reveló. Jehová me reveló con esa lengua reprendió al instante y al instante desapareció el ataque que quería acabar conmigo, que quería matarme. O sea, con eso te digo, cuando tú hablas en lengua, hay muchas personas que tienen problemas y el problema se les va. Uf. Hay personas que van a matarse, que van a destruir a otras, van a matar a otras y tienen que dejar el plan que van a hacer. Uf. Ese plan que tiene Satanás con esa persona, Satanás inmediatamente que tú hablas en lengua, esa persona recibe liberación. Wow. Recibe la liberación inmediata. Porque tú le ordenas a ese espíritu en lengua que salga de esa persona y tiene que salir. Tú le ordenas a ese espíritu de miseria que salga de esa persona y tiene que salir. Tú le ordenas a ese espíritu de miseria que salga de ese hogar y deja ese hogar libre. Amén. Wow, entonces hablar de la lengua eso es algo muy importante, ya que la lengua ha sido muy atacada en estos últimos tiempos y la lengua tiene un valor muy importante en el mundo espiritual, porque yo he visto gente que oran por gente que están atadas, que tienen resguardo, que tienen cáncer, y al instante vomitan el cáncer, son sanos a través del impacto de la lengua. Amén. Bueno, fíjate algo, Christopher, por eso tú ves que la lengua en estos tiempos escasea mucho los milagros Los milagros. y las cosas espirituales. Wow. Porque en estos tiempos la lengua se ha puesto aparte y la lengua también va en el paquete de lo espiritual en los ministerios. Sí. Bueno, dice la palabra que es mejor hablar una palabra normal que 1000 en lengua. El que no tiene el don de interpretación es bueno que no lo haga. Wow. Pero dice la Biblia que el que no tiene el don de interpretación de lengua, que lo pida a Jehová. Cuando usted lo pide a Jehová, Jehová le da el don de interpretación de lengua, inmediatamente usted recibe ese don de interpretación. Es bueno que usted le hable en lengua. En lengua. Porque hay espíritus que usted le habla normal y se quedan como si nada estuviese pasando. Wow. Pero cuando usted sale una lengua de usted, ya es el Espíritu Santo que le está ordenando a ese espíritu. Dios mío. Y inmediatamente tiene ese espíritu que soltar la operación que está haciendo y embalarse, dejar todo. Wow. Y ya que usted tiene el género de lengua en idioma, ¿cuántos idiomas más o menos usted puede hablar en lengua? Bueno, yo hablo en lengua alrededor de 15 idiomas en lengua diferentes. 15 idiomas. 15 idiomas en lengua diferentes. Wow. Entonces usted lo tuvo eso a través del tiempo, orando, ayunando y buscando a Dios, esas lenguas se iban desarrollando. Eso se va desarrollando a través de la oración y el ayuno. Wow. Sin ayuno y oración es imposible entrar a esos géneros de lengua. Y más o menos te puede decir más o menos los nombres de ese idioma, más o menos que usted habla, o sea, chino, japonés, coreano. Bueno, yo le hablo la lengua angelical, te hablo la lengua de reprensión, yo te hablo la lengua de restauración, También. la lengua china, también la lengua africana. Africana. La lengua africana, yo ordeno a demonios, a espíritus africanos que aún están atormentando personas y tienen que salir fuera. Wow. Tienen que salir fuera. Entonces usted se ha enfrentado con un espíritu africano. Cuando el Señor entonces le activa esa lengua, es que usted está arrepentiendo espíritu. Espíritu africano. Literalmente el Señor me ha sacado de mi cuerpo y me ha llevado a lugares. Y cuando llego a esos lugares, reprendo espíritu en lengua. Wow. Dios mío. Es tanto así que en mi casa, la esposa mía a veces ha dicho que yo estoy loco. Loco, ¿por qué? Porque empiezo a hablar una lengua extraña en la madrugada, muy extraña, Dios mío. que dan hasta miedo.
es porque me siento, mi espíritu sale del cuerpo y me traslado a otros lugares y le hablo en lengua a espíritu. Personas que están completamente en problemas, hogares desbaratándose. Wow. Y yo he caído a esos lugares y le ordeno en lengua y quedan libres. Dios mío. Amén. O sea que con eso debemos de anhelar el don de lengua. El don de lengua. Debemos de anhelarlo. Wow. Entonces el Señor le dio eso como una señal a usted. Como una Y más en señal. estos últimos tiempos. ¿Usted puede orar por una persona y puede recibir el don de lengua? Sí, claro. He orado por personas y reciben el don de lengua. Wow. He orado por muchas personas y lo reciben. Lo han recibido el don de lengua. Dios mío. Lenguas angelicales, lengua de reprensión, cantidad de géneros de lengua. Wow. Y entonces, más en estos últimos tiempos, para usted estar de pie con tanta guerra y levantamiento, usted sabe que hay espíritus que se levantan en busca de venganza por lo que usted está haciendo. ¿Cómo usted ha sobrepasado esos límites? Bueno, mi hermano Christopher, eso yo lo he sobrepasado con el ayuno y la oración. Wow. El ayuno y la oración. El ayuno te quita todos los deseos. Todo lo deseo. Cuando usted es una persona de mucho ayuno, usted habla poco. Usted habla poco y medita mucho. Anda mucho en meditación, siempre en meditación de la palabra, cuando es una persona de mucho ayuno. Entonces también llega la llenura del Espíritu Santo. Porque era como te decía, que la carne mengua y el Espíritu crece. Hay que venir la llenura del Espíritu Santo. Y para poder mantenerse de pie, con todas estas tentaciones que existen hoy en día, es con el ayuno y la oración. Wow. Entonces, algo más le quería preguntar. Usted sabe que alguna vez uno tiene Enfrentamiento con espíritu de altos niveles, ya que yo he visto mucha gente de que peleando con el diablo, como que el diablo es un demonio pequeño. ¿Y qué tú crees de esa gente que dice que están peleando con el diablo? Bueno, mi hermano, muy buena la pregunta. No hay hombre en la tierra que pueda con el diablo. Wow. Aún el ángel le dijo a Satanás que el Señor te reprenda. Por eso cuando reprendemos un espíritu, un demonio, debemos reprenderlo en el nombre de Jesucristo. en el nombre de Jesús. Bueno, ahora aprovecho y te digo una experiencia que tuve en casa. En una ocasión yo estaba acostado en mi cama y eso de las 2:30 de la mañana veo un hombre alto, muy fuerte, que se me para al frente de la cama. De una vez yo pensé que se había metido a la casa, que era un ladrón, que era un atracador. Sí. Pero cuando veo ese hombre y lo miro, el hombre se le transformó la cabeza, la cabeza no se le veía, inmediatamente se le transformó en la cabeza con un pico y una creta arriba igual que una ave, que un gallo. Wow. Tenía apariencia de gallina, de gallo. Era muy fuerte y tenía la cabeza con el pico y con la creta arriba. Wow. ¿Entiendes? Inmediatamente yo le pregunté, ¿qué tú buscas? Y me dijo, yo soy un espíritu que vengo desde la montaña. Wow. Contado así con número, 9 veces lo reprendí en el nombre de Jesús y se quedó ahí. Wow. Ahí se quedó. Y me salió una lengua que le dijo, en el nombre de Jesucristo, vete. Santo. Inmediatamente desapareció. Dios mío. Con eso te quiero decir que todo debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Esa peleadera con demonios no es para nosotros, eso debemos dejárselo a Jesús. Escuchen ese misterio. Debemos dejárselo a Jesús. Todo en el nombre de Jesucristo. Y para reprender en el nombre de Jesucristo, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Wow, porque sí, porque una cosa es tú tener el Espíritu Santo y otra cosa es tú ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo y una cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Wow. Ya tú lo dijiste. Entonces hay cosas, eso de pelear con esos espíritus, eso no debemos hacerlo solo. Porque cuando lo hacemos solo, sin el Espíritu Santo, nos quedamos solos. Entonces esos espíritus nos golpean. Y por eso muchas veces se desbaratan los hogares. La vida se nos vuelve un desastre. Wow. Y es porque provocamos los espíritus nosotros mismos. No dejamos que sea el Señor que lo eche fuera, sino lo echamos nosotros. Y ahí hay un problema entonces, porque si tú no dejas que el Señor lo eche fuera, siempre va teniendo la misma batalla y la misma guerra. Bueno, ahí hay un problema, porque yo tuve otra experiencia donde oraba con unos compañeros en la montaña y eso de las 3 de la mañana yo veía que se quitaban todos los salvos. Tú sabes que tenemos un río en la montaña, hay un río abajo, la montaña está arriba, tenemos un arroyo de un lado y el río está del otro y estamos nosotros en el medio.
Pero ¿qué pasa? Inmediatamente se quitaron todos los árboles. Había uno de los hermanos que hablaba, que reprendía a los demonios. Wow. Y llegó cuando se quitaron todos los árboles del medio, entonces yo veía para abajo, para arriba. Tú sabes que el río tiene una emplanada grande. Sí. Y veía muchos soldados, muchos guardias vestidos en verde. Y me dijo uno de ellos, nosotros queremos subir, porque ese varón que está ahí nos está reprendiendo, pero no tiene el Espíritu Santo. Estaba reprendiendo, pero no tenía el Espíritu Santo. Estaba reprendiendo, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, en el mundo espiritual. Bueno, hay que tener cuidado en esa parte, perdón. Hay que tener cuidado en esa parte, porque el Espíritu me decía, ese demonio me decía, no subimos por lo que tú tienes, porque tú cargas el Espíritu Santo. Wow. Gloria a Dios. Dios mío, escuche esto, eso es mi tema. Perdón. Ahí pasó más o En menos. otra ocasión, Ok. Excúsame, Sí. en otra ocasión, estaba en ayuno. Sí. Yo metí 12 días en ayuno, hasta las 6 de la tarde. ¿Qué pasó? Y estaba haciendo un trabajo en Gascue. Eso es la Delgado con Moisés García. Ok. Yo estaba trabajando en una oficina, tenía otro compañero de trabajo que estaba lavando unas herramientas afuera en el contén. Y cuando estoy en la oficina, veo una señora que viene con el pelo entre cenizo y blanco. Wow. Y viene caminando con un batón para dentro de la oficina. Veo que se para y le pregunta al señor que está bajado en el contén lavando la herramienta. El señor no levantó la cabeza y la señora siguió hacia adelante y le preguntó en seguridad, ¿dónde está el maestro que está trabajando aquí? Inmediatamente el seguridad le dijo, está ahí adentro. La señora siguió avanzando con un batón para adentro donde yo estaba. Yo la estoy viendo por el cristal, literalmente, que viene caminando. Dije, bueno, será que a la mujer le gustó el trabajo que estamos haciendo y quiere que nosotros le hagamos un trabajo también. Sí. Inmediatamente la señora se acercó de mí, como a 2 metros. Yo le dije, dígame señora. Cuando esa señora hizo así, que levantó la cabeza, tenía la cara cubierta de pelo de animal. Ay, Tenía los ojos muy profundos para adentro, como los ojos de la lechuza. sí. Cuando abrió la boca para hablarme, los dientes eran tan extraordinarios que parecían figas. Nunca en la tierra yo he visto una persona así, un personaje. Wow. En esa ocasión, yo no pude reprenderlo. No pudo. Yo dije, Dios mío. Cuando yo dije, Dios mío, la mujer le agarró y dio la vuelta y se fue. Wow. Perdón. Escuche estos misterios, que esto está muy edificante. Yo sé que va a impactar su vida. Prepárese. Dios mío. Santo Dios. Siento el Espíritu Santo. Inmediatamente esa señora dio la vuelta. Yo salí detrás de ella y se me desapareció. Wow. No pude verla más. Entonces le enviaron eso allá a usted, allá mismo. Ese espíritu llegó donde yo estaba a buscarme a mí. Pero eso fue por las oraciones y el ayuno. Wow. Amén. Escuche para acá, Sí. escuche esto. Hay experiencias que Gloria son a muy Dios. importantes en la vida de nosotros. Y cuando tú estás haciendo efecto en el mundo espiritual, Satanás envía sus secuaces, envía a los demonios para que te ataquen y puedan desbaratar lo que el Señor tiene contigo. Así que sigue escuchando la experiencia que este hombre está soltando en este día. Gloria a Dios. Que yo sé que va a ser de grande bendición. Así que hay experiencias que marcan tu vida espiritual. Un llamamiento de Dios puede marcar tu vida en esta tierra. Amén. Entonces, Kelly, ese llamamiento que yo le hice a usted ha tenido mucho levantamiento, muchas persecuciones. El enemigo siempre lo ha querido derribar, lo ha querido matar, por eso que usted tiene ahí. Y es importante, ya que con esa experiencia que usted ha tenido, esto te acerca más a Dios cada día. Tú oras más, tú ayunas más cada día. Entonces, ¿qué consejo tú le das a la juventud hoy en día, a los evangelistas, a los profetas, que no les gustan orar, tampoco les gustan ayunar en estos últimos tiempos? Perdón. Bueno, mi consejo sería para los evangelistas, los predicadores, los pastores y toda persona que me escucha, evangélica del pueblo del Señor, mi consejo sería
que debemos vivir una vida continuamente en oración, constantemente en oración, sin desmayar, sin quedarnos atrás en la oración. Porque inmediatamente dejamos de orar o de ayunar, somos fracasados en el Evangelio. ¿Fracasado? Somos fracasados. Wow. Yo no le aconsejo a ningún hermano que pase una semana sin ni siquiera ayunar 2 días. Escuche esto. Y yo le aconsejo a cada hermano que mínimo debe orar 2 horas diario, 2 como horas. mínimo, para poderse mantener de pie. Después es imposible que un ministerio se mantenga de pie si no es de esa manera. Entonces, Kelly, recuerden un escenario que los discípulos le preguntaban a Jesús cómo echó fuera ese demonio, ya que ellos no podían. Y Jesús dijo, estos espíritus no salen sino con ayuno y oración. Entonces, es importante la oración, es un condimento que te conecta con la oración y te da fortalecimiento. Y los espíritus que son de altos niveles, que son más, se someten más, pueden escuchar a través de tu voz cuando tú los reprendes. O sea, muchos espíritus que algunas veces no se someten a muchos evangelistas y profetas. ¿Es porque no oran? Es porque oran poco y ayunan poco. La mayoría de veces no ayunan. Wow. La mayoría de veces no ayunan. Oran poco. Oran 1 hora y se acuestan. Wow. Entonces, cuando llegan al escenario, que reprenden a ese demonio, Sí. que está poseyendo a esa persona, el demonio no le obedece. Dios mío. No le obedece porque tienen un nivel muy bajo de oración y de ayuno. Kelly, yo siempre me preguntaba, cuando subían en el monte, porque usted siempre en el camino entero y la montaña la subía hablando lengua. Fíjate, lo que pasa es que antes de entrar a la montaña, recuerda que la montaña tiene un cerco, Christopher. Sí. Ese cerco nada puede entrar si no es porque Dios se lo permite para un crecimiento espiritual de la misma persona que estamos orando ahí. Wow. Entonces, antes de eso, hay visitas espirituales. Hay espíritus que visitan la montaña antes de entrar. Dios mío. Muchas veces el Señor me habla dentro de mí así, no reprenda, porque tiene control. Pero muchas veces siento ataque antes de entrar y tengo que hablar la lengua. Dios mío. Tengo que hablar. Hay veces que digo, no voy a hablar en lengua, porque ando con muchos jóvenes, ando con unos cuantos jóvenes, pero la hablo como quiera. Me sale. Dios mío. Me sale como quiera. ¿Y usted ha durado máximo media hora, 1 hora hablando lengua corrida así? Hablando con Dios. Noches enteras. Noches enteras. Noches enteras hablando en lengua. Wow. He llegado a la montaña a las 9, a las 10 de la noche y me paro de hablar lengua a las 4 de la mañana. Sin hablar español. Sin hablar español. Pero yo estoy hablando con Dios a través de la lengua, comunicándose con Él. Comunicándome con Dios a través de la lengua. Y ya que yo he escuchado, la lengua tiene un poder tremendo que tú puedes interceder y la atmósfera puede cambiar. Si está en oscuridad, la oscuridad se va y llega la luz. ¿Cómo esos niveles, cómo se alcanzan? Bueno, yo hablando con el Señor en lengua, yo le he dicho, Señor, envíame estrella en esta noche que la montaña está oscura. Inmediatamente la montaña se llena de estrellas. No, espérese. Se llena de estrellas. Se llena de estrellas, completa. Entonces, cuando hay oscuridad, por ejemplo, que cubre la montaña, se hace muy difícil que tú puedas entrar en conectación con tu Padre, que está en los cielos. Se hace más difícil. Entonces, tú oras para que la luz descienda. En la oscuridad sí se hace un poco más difícil. Entonces yo la mayoría de veces yo clamo al Señor. Yo digo, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas aquí en esta noche y me envíe como señal, por ejemplo, la luciérnaga, lo que le decimos cucuyo, aquí en los montes. Sí. Inmediatamente la montaña se llena de cucuyo. Wow. Completa alumbrada de cucuyo. Eso es increíble. Eso es algo que hay que verlo personal para creerlo. Llena de cucuyo alumbrando la montaña. Pero también le ha dicho, Señor, permite que la luna se mueva aquí a este punto para que me alumbre la montaña. Inmediatamente la luz se mueve y alumbra la montaña. Dios mío. O sea, es algo que hay que vivirlo personalmente para uno se darse cuenta del misterio que hay. Eso es sobrenatural porque en este tiempo Eso es sobrenatural. está escaseando, por ejemplo, eso de tener experiencias espirituales. Bueno, mi hermano, mira, las experiencias espirituales, a veces nosotros mismos tenemos la culpa de que no se manifiesten. Wow. ¿Por qué tenemos la culpa? ¿Por qué? Porque cuando vamos a la oración, la mayoría de veces, no oramos. Lo que nos ponemos a chatear con un teléfono la noche entera. A chatear.
aún en la montaña. Dios Entonces, mío. cuando la persona se pone a chatear con un teléfono, ya no está orando. Fue a hablar por teléfono esa montaña, fue a chatear. Entonces, no debemos perder tiempo. Cuando entramos a la habitación de oración, dice la misma Biblia, cuando vaya a orar, entra en tu habitación y habla con tu Dios que está en el secreto. Y en el secreto Él te revelará lo que va a pasar en el público. Sí. O sea, que a sola tú con Dios. Es sin un teléfono, es sin una bulla. Todavía llega el hermano buscándote. Y lo mejor es que le digan que tú estás ocupado. Wow, sí, claro. No, está en la cabina ahora, está en su habitación de oración. Ahora no, yo le aviso, o le doy su número que lo llame. Pero lo mejor es, lo más recomendable es que en la oración no haya molestia. Wow. Sí, porque es una falta de respeto. Tú estás hablando con Dios y que te interrumpan o que tú tengas que coger una llamada o hablar por WhatsApp, es una falta de respeto con Dios porque tú no estás hablando ni con el presidente, ni con el síndico, ni conmigo, es con Dios. Es con Dios. Entonces yo veo esta generación que va por mal paso porque oran, pero yo creo que no están hablando con Dios porque hay gente que dice que ora, pero no ora nada. Porque el que ora debe tener resultados cuando ora. Bueno, fíjate, ya en ese caso no están orando, no están hablando con Dios, están hablando con la carne. Porque inmediatamente pasa eso, entonces le llegan todos los deseos carnales, se van manifestando, los pensamientos. Le llegan pensamientos de todas las cosas, sí, menos de Dios. Wow. Entonces, cuando tú entras en disciplina, eso le llaman disciplina, deja el teléfono, deja ese libro que tú tienes por ahí, entra con tu Biblia y ya. La oración es preferiblemente que tenga una silla nada más, para que tú no tengas obstáculos, para que te concentres. Eso viene siendo la oración disciplinada. Disciplinada. Entonces, cuando entra en el ayuno, entonces el ayuno te trae la fortaleza, porque tú estás en ayuno y oración en ese lugar. Sí. Entonces ahí viene el Señor a empezar, Dios empieza a presentarte las cosas que van a pasar. Sí, yo creo que usted me cuenta un poco más de esa experiencia. Por ejemplo, que alguna vez usted está orando y una persona enferma y el Señor le muestra, por ejemplo, dónde tiene el dolor o qué es lo que tiene. Y ahí se manifiesta el milagro con ese don de ciencia que el Señor le entregó a usted. Fíjate, yo he tenido varias experiencias con eso. Yo he sentido dolor tremendo en mi cuerpo. ¿En su cuerpo? En mi cuerpo. Por ejemplo, un dolor de estómago tremendo. Sí. Inmediatamente sigo orando, porque muchas veces para que uno se detenga en la oración, sigo orando. Entonces entro en un éxtasis, y cuando entro en un éxtasis, el Señor me lleva a donde persona y me la presenta. Wow. Y me dice, esa persona tiene ese dolor. El mismo dolor que está sintiendo esa persona lo siento yo. Wow. Y cuando le reprendo ese dolor en el nombre de Jesucristo, esa persona queda libre. Y aún esa persona no me conoce. Dios mío. Aún sin conocerme. Pero cuando trabajamos, por eso en el reino de Dios siempre hay trabajo. Sí. Porque hay muchas personas que dicen, no estamos trabajando. Si tú quieres trabajo en Dios, ponte a orar, que entonces el Señor te va a poner a que tú empieces a ver las cosas espirituales, donde personas que tienen los problemas, que están viviendo los problemas, y el Señor a sanarle, a librarle de lo que están pasando. Wow, entonces, Kelly, entonces cuando usted dice que alguna vez se va a orar por una persona, usted siente un dolor o una molestia, por ejemplo, donde lo está sintiendo una persona, y cuando usted ora, usted le quita el dolor y a la persona también. Y la persona queda libre, literalmente. Wow, entonces, ¿cómo uno desarrolla ese don de ciencia? Porque es más fácil usted orar por un enfermo que el Señor le esté mostrando, por ejemplo, que usted sepa que tiene el dolor esa persona, o tenga un tumor, o tenga quiste en su cuerpo. Entonces el Señor te revela, por ejemplo, te dice, usted tiene esto y esto y esto y esto. ¿Cómo entrar con esa confianza en el Espíritu para usted saber que esa persona tiene eso? Bueno, para entrar en esa confianza hay que estar seguro de lo que uno es en Dios. Wow. Si usted no ora, no puede tener esa seguridad de usted saber lo que está pasando a esa persona. Wow. No puede tener esa seguridad. Si usted no ayuna, no hay la seguridad de que usted pueda revelarle a esa persona por lo cual está pasando de parte de Dios. Pero cuando usted ora y ayuna, que usted está en el Espíritu o lleno del Espíritu, entonces te van llegando a la mente lo que está pasando a esa persona. El Señor te va hablando en la mente. Wow, Dios mío. Y en el corazón, con voz dulce. ¿Y cuántas veces te he escuchado la voz de Dios audiblemente o en sueño?
Bueno, montones de veces. Audiblemente yo lo he escuchado montones de veces. En una ocasión en la congregación fui a orar por un problema que tenía, una dificultad. Y el Señor me decía, dominio propio, una voz audible, literalmente. Wow. Pero al otro día, cuando fui otra vez a la congregación, oí la otra voz, así mismo dulce, como el Señor me acostumbra a hablarme, perdón, y me decía, vino nuevo en odre nuevo. Wow. Dios mío. Así le dijo la voz. Así mismo, una voz en los oídos. Santo. Esas son experiencias que le han marcado usted su trayectoria en estos caminos. En estos caminos. Y eso es lo que nos mantiene fuerte en el camino, las experiencias que tenemos con Dios. Por eso yo le exhorto a los hermanos que nos escuchan, tanto en los países como aquí en nuestro país, República Dominicana, yo le exhorto y le invito a una vida de oración y de ayuno, para que puedan mantenerse en lo que es el camino del Señor y podamos ser exitosos en el ministerio. Amén. Amén. Bueno, yo pasé una experiencia con eso. En una ocasión el Señor me mostraba tantas cosas. Entonces empezaron los espíritus a golpearme porque yo aflojé un poco la oración. El Señor permitió que yo la aflojara para que yo viera que no era yo quien hacía las cosas. Entonces ahí empezó la guerra en el hogar. Yo veía las arañas en mi hogar, salía una araña y inmediatamente iba subiendo por la pared y se gastaba cuando yo iba a matarla. Wow. Pero yo veía por lo menos un ciempié, un alacrán, un reptil de eso, que se iba encaramando por la pared y cuando iba a matarlo se desaparecía completamente, se gastaba. Wow. Bueno, fue tan real que en una ocasión mi esposa me dijo, ¿tú no vas para la iglesia hoy? Yo le dije, no, yo no voy a ir hoy, me voy a quedar aquí en la casa orando. Dejé el bombillo prendido y me quedo orando. La cama me quedaba un poco alta. Pongo las dos manos sobre la cama y recuesto la cabeza de la cama. Inmediatamente pongo las dos manos, así pongo una para allá y una para acá. Cuando siento eso que se me va subiendo por la mano izquierda, cuando levanto la cabeza y miro, una tremenda araña. Uf. Cuando yo sacudí esa araña, Christopher, la araña cayó encima de la cama, literalmente así, con la pata así quedó. Inmediatamente yo me quedo mirando, la cama se la chupó. Wow. Se gastó en la cama la araña. Dios mío. Mire, esperen una segunda parte de este hombre de Dios que dejó un contenido muy edificante y experiencias que marcaron su vida. Yo sé que usted escuchando esa experiencia, usted también le va a venir experiencias, visiones, sueños donde Dios va a tratar con usted. Así le pido que comparte este video con más personas. Suscríbete al canal de Excelencia Cristiana y del segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Así que estuvo con usted Christopher Aquino. Amén. Que el lindo Jesús, Dios le guarde. Y le invito a que vivan un espíritu, una vida de oración continua. Amén. Dios le bendiga a todos y Dios le guarde. Amén. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga.